Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Genial. ¿Podéis ver el monitor ahora? Bien, perfecto. Pues vamos a empezar enseguida. Si me dais 2 minutitos, así ponemos todo esto en grabar y podéis bueno, pues ver luego con posterioridad el webinar. Bien. Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a este webinar. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del concepto de amplitud del mercado. No sin antes, como siempre, pues, presentarme. Yo me llamo Marc Ribes, soy trader, básicamente, y nada, me dedico a operar en los mercados. Soy cofundador de BlackBear y escritor de este libro, Ignora la multitud. Ahí os pongo un poco la web. BlackBear somos un broker online regulado por la CMV y, bueno, pues nuestra apuesta o nuestra propuesta claramente es la formación, aprender una filosofía de inversión y bueno, y compartir nuestra manera de hacer y la pasión por los mercados a través de diferentes herramientas como la formación, el análisis, el broker y bueno, y ahora un proyecto que os invito, si os apetece, ahí tenéis la web, ¿vale? Podéis en blackbear.es, os lo pongo ahí en el chat. Ahí hemos puesto esto. La verdad es que nos hace mucha ilusión porque es un proyecto nuevo que le vamos dando forma un poco a todo. Es cierto que hay muchos de vosotros que no invertís en fondos de inversión, pero este proyecto nos gusta por un motivo y es que nosotros creemos claramente en la formación, ¿no? Creemos en aprender porque cada día uno pues, tiene que aprender a mejorar porque el mercado pues, siempre cambia, siempre es diferente y tenemos que tener estas inquietudes, ¿no? Y la verdad es que nosotros, pues bueno, dentro del mundo institucional, cuando analizas y demás, pues normalmente un gestor toma decisiones, ¿no? De la gestión. Por eso es muy importante que aprendamos el concepto de gestionar capital, ¿no? Porque al final gestionamos capital, asignamos capital, gestionamos los riesgos y luego nos nutrimos de diferentes análisis. Afortunadamente, pues nosotros hoy podemos tener pues unos analistas, ¿no? que nos pues más o menos nos buscan alternativas en función de unos parámetros y luego tomamos unas decisiones. Pero a veces hay puntos o bueno, pues hay ciertos activos, ¿no? Allá donde no podemos llegar, ¿no? Y donde no llegamos, pues nos gusta siempre contrastar con otros gestores, otras gestoras, ¿no? Y creo que es muy bueno porque nuestro objetivo siempre ha sido intentar construir pues un entorno,
le llamamos el Trading Experience, porque una experiencia de trading en la cual podamos disponer de las herramientas que se disponen en el trading de verdad, ¿no? Institucional. Y eso quiere decir, pues, una plataforma con acceso al mercado, pues, la cuenta apalancada, no sé, todo lo que intentamos hacer, ¿no? Pues una formación con seguimiento, análisis, etcétera. Y creo que la última derivada, y yo creo que con esto probablemente ya habremos terminado de construir, ¿no? Ahora solo nos faltará, pues, seguir haciendo esto cada vez más grande, pero sí que había una cosa que nos gustaba mucho, que es el tema de los fondos, por dos motivos. Primero, porque hay mucha gente, pues, que invierte en fondos de inversión, y segundo, por la información, ¿vale? La información. Nosotros, la propuesta nunca va a ser de gestionar o llevar directamente activos, porque entendemos que la gente en general tiene que tener conocimientos de mercado, tiene que seguir, pues, una manera de hacer, ¿vale? Y tenemos que entender que la psicología es súper importante. Por lo tanto, si deseamos que otro nos tome decisiones por nosotros, cuando llegue la volatilidad, ¿qué haremos? ¿No? No sabremos gestionarla. Nos vamos a acobardar y probablemente estaremos vendidos, porque no hay peor cosa en la vida que no tener margen de decisión sobre las cosas que nos importan, ¿no? Y sobre todo nuestro patrimonio, pues obviamente nos importa. Y cuando las cosas no van bien, pues la información es lo único que nos mantiene a salvo, ¿no? Y en este sentido, vamos a nuestra propuesta de Black Bear Funds, que es una propuesta, bueno, pues que se incorpora, pues, dentro del broker de Black Bear. Lo que vamos a hacer es el Black Bear Funds, que intentaremos, pues eso, dar acceso, aunque hay 6.000, me parece, fondos de inversión posibles, digamos, para los inversores. Nuestra idea es coger, pues, 15 o 20, no más, y que esos 15 o 20, pues, sean fondos que nosotros, pues, podamos tener acceso con los gestores o con la gestora y bueno, pues nos guste lo que hacen y evidentemente piensen parecido a lo que pensamos nosotros, ¿no? Cada uno con sus cosas, por supuesto. Y en este sentido, si os gusta el trading, además, podéis tener acceso a esa información que tenemos nosotros. Es decir, no es necesario que uno invierta en fondos, porque, lógicamente, a través de la propuesta de Black Bear Funds, pues también tenemos información de primer nivel de gestoras muy buenas, que nos darán información sobre cómo ellos ven el mercado, cuál es su visión, cuál es su estrategia, ¿no? Y siempre vamos a intentar poner a vuestra disposición gestoras que sean de primer nivel y que tengan algún producto que a nosotros nos encaje en el momento actual, ¿vale? La primera va a ser Azvalor, que es una gestora que probablemente conoceréis porque está muy de moda, son realmente muy buenos gestores en lo suyo, que es el Value, y ellos nos explicarán un poco, pues bueno, la visión, cómo están llevando la gestión, cuáles son sus propuestas de inversión, en qué están invirtiendo, nos darán 2 o 3 ejemplos de sus ideas. Y la idea es esta, de que cuando uno invierte en Azvalor, pues sepa lo que se hace, de la misma manera que cuando invierte en nuestra SICAP, pues intentamos explicarle todo lo que hacemos, porque así es más fácil entender por qué las cosas van mejor o peor, ¿no? Bien, el caso es que la primera vez que haremos esto, pues lo haremos en abierto, con lo cual os podéis registrar desde ahí, ¿vale? Estáis todos invitados y desde este espacio os podéis registrar y bueno, pues tendréis acceso al webinar, que es el día 19 de julio a las 6, de 6 a 7 de la tarde. Esta propuesta, además, la va a liderar Gisela. Ella se va a encargar de explicar un poco por qué nos gusta Azvalor, y luego, pues, una persona de la gestora, pues, nos va a dar un poco la explicación pertinente de por qué, de su filosofía de inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que esto a mí me hace mucha ilusión, es un proyecto muy bonito, porque nosotros es una cosa que compartimos muchas veces y nos da un caudal de ideas tremendo, porque al final no se trata de copiar, se trata de entender y se trata de construir, yo siempre digo, una opinión a partir de la opinión de personas que respetas y admiras, ¿no? Y eso te ayuda, pues, a tener una opinión, pues, muchas veces más contrastada, ¿vale? Entonces, si os apetece, ahí lo tenéis, y evidentemente todo lo que son fondos de inversión y demás,
en nuestra propuesta, tenemos la propuesta, como sabéis, a nivel de tecnología, hemos cogido lo mejor del mundo, y a nivel de fondos, pues vamos a hacerlo a través de Inversis y a través de Allfunds, que son las dos plataformas pues, más importantes de Europa. Es cierto que en el tema de los fondos no podemos, en Europa no se puede invertir en fondos americanos por una cuestión normativa, lo que es absurdo, pero bueno, es así, ¿vale? Así que nada, si os apetece, invitados estáis. Y ya lo último, como siempre me preguntáis, los vídeos pasados están de momento ahí, ¿vale? Yo creo que después de verano tendremos una web nueva, muy bonita, todo un poquito más ordenado, sobre todo la zona de contenidos, pero de momento lo tenéis ahí, ¿vale? O sea que si os apetece podéis ver los últimos vídeos y el de hoy, pues probablemente mañana ya esté disponible, aunque es cierto que os va a llegar, ¿vale? Bien, por lo tanto, vamos al webinar de hoy, amplitud de mercado. ¿Sabéis qué es la amplitud del mercado? Alex dice, es un poco con el tema del webinar, ¿tú cómo preparas la siguiente semana una vez ya han cerrado los índices en cuanto a ideas, planificación, rutinas? Pues mira, Alex, te voy a coger la pregunta porque probablemente es una pregunta, me parece súper interesante y que es una cosa que a todos nos preocupa, ¿vale? ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, tenemos ahí a Alberto, a ver si le puedo decir algo. Vale, en fin. Pues venga, vamos al tema, que si no se nos hará tarde. Bueno, básicamente el tema de la amplitud del mercado, y vamos a coger la idea de Alex, porque me parece muy interesante construir un poco la argumentación. Me parece la pregunta muy inteligente, porque realmente tiene mucho sentido, ¿no? Además me gusta la pregunta. Bueno, yo os voy a explicar un poco de dónde viene primero el concepto de amplitud, ¿vale? Bueno, ahí tenemos un montón de historias, nos vamos a... Ahí, esta es la diapositiva. Bueno, básicamente, yo hace bastantes años descubrí un libro que se llamaba Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas, ¿vale? De hecho, esta es la editorial, ¿vale? Esta editorial tiene muchos libros de bolsa y tal. Y este de aquí es un... A mí me gusta mucho comprar libros, ¿no? Y los tengo todos de esta editorial. Algunos son buenos, otros pues no tanto. Pero este de aquí, la verdad es que la primera vez que vi este libro lo volví a dejar en el estante, ¿no? Porque esto de secretos era como... Secretos no los hay, ¿no? Al final es trabajo, sufrimiento y entender y trabajar, ¿no? Pero luego lo estuve ojeando y tal, y la verdad es que cuando empecé a leerlo me lo tuve que comprar porque me pareció sensacional. Y luego, pues con el típico libro que coges y lo acabas de leer y lo vuelves a leer y se convierte pues en un libro de esos de los que te quedan, ¿no? Te podría decir que hay algunos libros que probablemente son aquellos libros que siempre voy a recordar, como este de aquí, el de Peter Lynch, el de Jesse Livermore, no sé, hay algunos libros que marcan, ¿no? Y este, sin lugar a dudas, lo es básicamente porque te hace una propuesta que hasta la fecha no lo había planteado así, nunca, ¿no? El hecho del mercado top-down. Además, al paso del tiempo, yo trabajé en Morgan Stanley, banco americano, y me acuerdo que allí el análisis técnico no se utilizaba, por cierto. Se hacía otro tipo de análisis técnico, sí en Forex o así, pero ¿dónde está yo? No, ¿no? Y yo me tenía que abrir el Pro Real Time porque es que por no tener solo había un Bloomberg y el acceso era ciertamente limitado. Pero sí que es cierto que me acuerdo que muchas veces se hacían los estudios sectoriales y muchas veces se tiraba de alguna conclusión que a mí me parecía absurda, que era el tema de que hay que entrar en sectores rezagados, ¿no? Todavía ha subido y hay que entrar en sectores rezagados. Eso es un poco... Y yo esto lo contraponía contra lo que nos enseñó Weinstein, que es justo lo contrario, ¿no? Entonces, Weinstein parte
de un punto muy interesante. Hay muchísimos libros hoy en día, sobre todo en España, de Weinstein, hay un ejército de seguidores, pero yo os recomendaría comprar este aquí, ¿vale? Porque al final es el punto de partida y el punto de partida es el punto que transmite mejor la filosofía. Además, Weinstein es muy bueno escribiendo también y por lo tanto el libro es muy ameno y divertido, ¿no? Y lo explica realmente bien. Entonces, en este libro de aquí, que habla de la amplitud del mercado, yo realmente me acordaba mucho de la teoría de Dow, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, vamos a poner el Dow Jones. Ahí tenemos el Dow Jones. Y es cierto, fijaros, que en la teoría de Dow, pues siempre nos habla de dos índices, ¿no? Nos habla del Dow Jones Industriales y del Dow Jones Transportes, ¿no? Es decir, nos habla de dos índices. Y cada índice es una media de varios valores. Por ejemplo, el Dow Jones es una media de 30 valores, ¿no? Esa es la esencia del concepto de amplitud. Y da mucha solución a todo lo que es el mercado. Porque antes, si ahora hay una peli, no sé si la habéis visto, que se llama Todo el dinero del mundo, es la peli de Paul Getty, y hay una escena que el tío sale viendo la bolsa en un telegrama, ¿no? Y así antes se veía el mercado. Entonces, cuando no existían los gráficos y no existía el análisis técnico, la gente miraba las cotizaciones y se aferraba a lo que podía. Pero la teoría de Dow nos enseñó algo, que es el concepto de amplitud, ¿no? Y lo que nos decía es que los índices, pues siguiendo la escala temporal, se mueven con el mismo tiempo, pero a veces un índice se puede mover con una mayor fuerza, ¿no? Marcando máximos, como ahora esto el Nasdaq, pero el Dow Jones, por ejemplo, se queda, ¿veis?, en esta zona de máximos no crecientes, ¿no? De hecho, vamos a compararlo ahí. Ahí nos encontramos con el, ¿veis? Con el Nasdaq, en la misma secuencia temporal, el Nasdaq es capaz, ¿veis?, de hacer una secuencia de nuevos máximos. Por lo tanto, lo que es bueno para el Nasdaq, que son nuevos máximos, el Dow Jones no está haciendo nuevos máximos. ¿Veis? En esta corrección, el Nasdaq consiguió subir más. ¿Veis? El Dow Jones se quedó en unos máximos decrecientes, el Nasdaq no, hizo ya máximos crecientes. Luego, en la vuelta a los mínimos, el Nasdaq ha conseguido rebotar más, sobre todo aquí, y el índice se ha quedado, ¿no? Eso, de momento, lo que nos dice es que hay una divergencia en la formación de máximos. Si el mercado, el Dow, consigue hacer esto, que es un máximo creciente desde este máximo, es decir, si el Dow Jones rompe este nivel, automáticamente estará confirmando lo que ya hace el Nasdaq, ¿veis? Que es hacer nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, Dow lo que vio es, ostras, si en lugar de ver un valor, yo estoy viendo las 30 empresas del Dow Jones, por ejemplo, y las 100 empresas del Nasdaq, estoy estudiando 130 compañías. Si de estas 130 compañías, 100 están haciendo nuevos máximos en cuanto que el Nasdaq recoge la media de las 100 empresas, si las 30 del Dow Jones hacen nuevos máximos, pues eso significa que el mercado alcista continúa. Si sucede lo de ahora, que es Nasdaq, mercado alcista, Dow Jones todavía no, a esto le llamaba divergencia. Y si ahora esto marcara así, a pesar de que el Nasdaq, pues al estar más fuerte, no incurriría en un mercado bajista, en su sucesión de máximos y mínimos, sí que lo haría el Dow Jones. Después de analizar el Dow Jones Transportes y el industrial, la teoría de Dow pues, advirtió que las divergencias eran una señal de debilidad, pero que no eran una señal de mercado bajista, que el mercado bajista se confirmaba cuando los dos, es decir, el Nasdaq también estuviese en una secuencia de mínimos decrecientes confirmada por el Dow Jones, ¿no? Es decir, que los índices entre sí se confirman y divergen en su formación de máximos y mínimos, y hoy en día, casualmente, pues fijaros, tenemos una divergencia, ¿vale? Tenemos una divergencia. Es cierto que la teoría de Dow es muy antigua y tiene ventajas y tiene inconvenientes. Nosotros utilizamos, siguiendo el esquema de, ojo,
el esquema de Weinstein, ¿vale? Siguiendo este esquema, nosotros seguimos la estructura del Dow Jones US Index, ¿vale? El Dow Jones US Index es un índice agregado, que es el ICB Benchmark, en el cual se cotizan 3.500 empresas, o sea que es un índice de una magnitud importante, ¿no? Y esa magnitud pues se desglosa en 10 industrias, ¿vale? Y luego cada industria tiene sus subsectores, ¿vale? O sea que viene desagregado, ¿eh? Hoy en día, por ejemplo, el sector oil and gas funciona muy bien, o está en una zona de arranque, la tecnología está en sus máximos, pero luego nos encontramos, por ejemplo, con el consumer goods, consumo de mercancías que está bajista y otros en distribución. O sea, que es un mercado alcista que parece que va a ponerse en alcista en cuanto a su amplitud, pero que no está alegremente alcista, ¿no? A mí me gusta trabajar de esta manera. Lo tenemos reflejado así. Con este tipo de informes, ¿veis? Estos gráficos yo los hago un poco con los resultados anuales para ver un poco la disposición anual del precio, que son gráficos de amplitud, ¿vale? Os voy a explicar un poco el motivo. Fijaros, podemos ver desde la disposición de los sectores, que os he explicado antes, o también de los mercados. Y siempre miro la amplitud. Por ejemplo, aquí tengo la amplitud del mercado general, ¿vale? Primero, analizas los índices técnicamente, como hacemos siempre, ¿no? Con los máximos y los mínimos. Hoy en día no entraremos en el análisis, porque necesitaríamos horas y quiero contestar a Alex con el tema de la preparación, ¿no? Pero fijaros, tenemos, por ejemplo, el DAX, está en una fase de distribución, el Dow Jones está en distribución, el Eurostoxx distribución, el FTSE distribución, el IBEX distribución, el Nasdaq alcista, ¿no? Es decir, en general los índices dudan, están en una fase de duda, la tendencia no ha arrancado, pero es cierto que poco a poco parece que el mercado va a volver a subir, parece, en cuanto que los sectores, la línea de avances y retrocesos, que es otro indicador de amplitud, hay muchos indicadores. A mí me gusta mirarlo así, ¿veis? Porque, por ejemplo, visualmente, aunque esto no es un chart, es análisis técnico también, aquí yo me grafico del año, yo cojo y me pongo la cotización de máximos, la cotización de mínimos, y luego en verde veis el nivel actual, ¿no? Eso quiere decir que respecto al año, pues el DAX está un 1% negativo, el IBEX un 9% negativo, ha llegado a estar un 11% negativo y un 2% en positivo, y que el IBEX Small Cap está on fire, el Nasdaq también, ¿no? Y bueno, en general, pues podemos ver una disposición de cotizaciones muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque si todo apunta hacia abajo de una manera clara y la amplitud, ¿veis? Está empujando hacia abajo, cuidado. Y ahí fijaros que el DAX está rebotando de los mínimos. El Dow a su bola. El Eurostoxx rebotando de sus mínimos. El FTSE positivo, pero ahí tímidamente. El IBEX 35 empujando los mínimos y el más débil. El Nasdaq, o sea, Wall Street fuerte, el Nikkei fuerte, el S&P 500 fuerte, el CAC es el más fuerte de Europa y el IBEX el más negativo de Europa. En general, la conclusión que sacas de ahí, bueno, pues un poco la que hemos sacado en los últimos años, debilidad en Europa, fuerza en Estados Unidos, exceptuando el año finales 2016, comienzos de 2017, siempre ha sido así, pero ojo el día que todo esto apunta en la misma dirección, sea alcista o bajista, porque ya ves si el mercado empuja hacia arriba, a nivel de corto plazo, fijaros, normalmente el feeling es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo el mercado va en la misma dirección y de manera decidida, que es empujando hacia arriba, suele tener continuidad, ¿no? Entonces, desde ahí, al final, esta foto me dice lo que os vengo diciendo desde hace tiempo, que el mercado pues está en una fase de distribución, no está definido a la baja, ¿no? Porque no empuja fuerte hacia abajo, pero estamos ahí en esta fase de dudas, como podemos ver en los gráficos. Luego, para ver más indicadores de amplitud, ahí tenemos los sectores, ¿no? Fijaros que en las 10 industrias que veíamos antes,
¿vale? Del Dow Jones, me gusta desagregar. ¿Por qué? Porque si todas las industrias tiran hacia arriba, la información es muy potente, porque me dice que el mercado está fuerte alcista. Y eso, en mi cabeza, ahora si queréis os lo enseño, en el modelo que tenemos operativo, a mí me gusta hablar un poco de convicción, ¿no? Porque, como os decía, la asignación de capital lo es todo. Y evidentemente, cuando asignamos capital, yo intento tener un poco siempre esto en retaguardia, porque si el mercado es alcista y el 80% de los sectores tiran hacia arriba, pues hay que comprar fuerte. Si el mercado como ahora está en distribución, hay que ser moderado en el presupuesto, porque muchas veces pensamos que haciendo las mismas cosas, si las hacemos bien, nos irá siempre bien. Y esto no es así. El trading no es así. El trading funciona mejor a veces y peor otras veces, ¿no? Cuando está en tendencia definida con una amplitud pues muy fuerte, ganamos dinero sin querer, que es lo que pasa ahora en Wall Street. Estamos en los niveles de peligro más altos de toda la historia de la bolsa y la gente sigue comprando alegremente acciones de Wall Street. ¿Por qué? Pues porque suben. Entonces, cuando no haya margen de reacción, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero siempre es bueno estar advertido de las cosas y la amplitud del mercado nos da una visión que yo creo que no hay ninguna herramienta de análisis tan potente como esta, porque realmente estamos cogiendo un microscopio y viendo el trasfondo de las cotizaciones. Entonces, en este indicador que os decía, ¿veis? Lo que nos gusta hacer, esto no hace falta tampoco hacerlo cada semana. Antes lo hacíamos semanal, pero es que es absurdo, porque es muy lento. Para cambiar una tendencia tienen que pasar a veces meses, ¿no? Y yo creo que una vez al mes es más que suficiente. Por eso antes nos preguntabas un poco sobre el tema este, ¿no? Alex, sobre cómo preparar la semana y demás. Bueno, pues esto yo creo que una vez al mes. Luego indagaremos un poco más respecto a lo que me comentas. Pero no hace falta hacerlo a la semana, esto cambia muy poco. Entonces, como es una variación anual, pues fíjate que lo que ves es que Basic Materials está fuerte, la tecnología es lo más fuerte, Oil and Gas está tirando ahora con mucha fuerza, ¿veis? Por lo tanto, rastrea sobre los que están más fuertes y al final ves que esto viene de abajo rebotando con fuerza, lo cual tiene valor y que entra el momento, y esto reanuda una vorágine alcista que es momento pero sin valor. Por eso a nosotros nos gusta más comprar algo barato que arranca de cero que no algo que está carísimo, aunque se puede entrar perfectamente sabiendo que pagas caro y por lo tanto acotando mal los stops. Ahí haríamos quizás dentro de la estrategia de trading swing más táctico y aquí trading direccional, que es a largo plazo. Luego las telecos ni tocar porque es el más débil, al igual que consumer goods, ¿veis? Entonces, esto nos posiciona, ¿no? ¿Qué nos gusta más? Pues aquí momento, valor en momento, y bueno, en general consumer services pues un poco como tecnología, todo lo demás pues va ahí un poco como el mercado y destaca debilidad en el consumer goods, debilidad en las telecos y bueno, las utilities pues como siempre, como se dice, ni chicha ni limonada, Luego lo que hacemos es la clasificación de las industrias. 70% alcistas, por ejemplo, ¿no? Y de las 10. Y luego filtrar de los 114 subsectores, ¿no? Coger el oil and gas, hacer una clasificación y luego, pues así visualmente, tener una idea, ¿veis?, de cómo está el mercado. El 64% de los sectores suben, eso significa que el 64% de las acciones americanas suben, ¿no? Bueno, ¿es una tendencia alcista sólida? No. Cuando esto está al 80% es que el mercado tira con ganas. Cuando esto está así, cuidado, se va reflejando el tema. No quiere decir que no suba más, pero las zonas de peligro siempre recogen un deterioro de la amplitud del mercado, porque en la misma secuencia de la teoría de Dow, que os explicaba, ¿veis? Esto, por ejemplo, si analizamos dos valores, nos diría que uno está alcista y otro en distribución, 50 y 50. Cuando tenemos capacidad de analizar 114 datos, porcentualmente el factor, digamos, analítico coge consistencia, porque podemos analizar muchos valores, ¿no? Y no depender de un índice o dos. Yo creo que es ampliar un poco la teoría de Dow, y ahí por sectores, ver un poco los sectores, ¿veis? Consumer goods está muy débil,
solo un 40% de los valores suben. Consumer Services es de los más fuertes, 75 empujan hacia arriba. Oil and Gas 37 en laterales más acumulación, son muchos que se están sumando a la tendencia alcista, ves que pasan de un rango lateral a empezar a subir, esto es bueno. Basic Materials también está fuerte. Y luego, pues por ejemplo, pues no sé, la tecnología está absolutamente on fire, utilities pues neutral y bueno, ya veis un poco el tema, ¿no? Sobre todo Consumer Goods. Y ahí igual, pues hacemos esto de los principales mercados, ¿no? Del IBEX, del Medium Cap, del Small Caps, del DAX, bueno, tener una visión, porque así de esta manera de las principales empresas, pues bueno, pues siempre ves un poco la perspectiva de qué tirar hacia arriba y qué cosas hay que evitar. Fijaros la volatilidad, por ejemplo, de Portugal Telecom, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, siempre la amplitud nos da una visión de conjunto muy interesante. Luego también el margin dip, que es el margin dip es el colateral. Esto es el S&P 500 y esto aquí es las compras apalancadas. El margin dip es todo el dinero que hay encima o sea, el dinero a crédito que hay encima del Dow Jones, ¿vale? Es decir, las compras a crédito. Es el margen, las garantías, la deuda de las garantías, ¿no? Por lo tanto, quiere decir, fijaros, que las tendencias crecen con el margen, pero estamos en un nivel de apalancamiento sobre las acciones americanas, pues récord en la historia. Por eso decimos que estamos en un nivel de riesgo máximo en la historia de la bolsa, porque el apalancamiento sobre los máximos y las valoraciones, el nivel de peligro es tremendo. Y un cierre de margin calls, pues os podéis imaginar que no será nada halagüeño. Pero bueno, no llamemos al mal tiempo. Luego también, ¿por qué no? La amplitud del mercado se puede utilizar en las divisas. Fijaros cómo hacemos en las divisas. Buscando el criterio de fuerza-debilidad, ¿vale? En el Forex, yo, por ejemplo, me he hecho una matriz. Aquí, al final, el planteamiento siempre es pensar, ¿no? ¿Qué cosas necesito? Bueno, necesito buscar la fuerza y la debilidad de las divisas, ¿vale? Y en la fuerza de debilidad de las divisas, pues encontrar una información que me pueda ayudar a entender si el euro está fuerte o débil, ¿no? Y en este sentido, esta matriz, pues al final lo que busca es el movimiento. Por ejemplo, el euro-dólar, semana de 0,31, ¿no? El euro-yen, 1,02, el euro-GBP, 0,70. Estos cambios semanales del euro, del dólar, del GBP, ¿vale? Son en blanco y luego en color así salmón hago el inverso. Si el euro dólar ha subido en 0,31, pues el dólar euro ha caído en 0,31, lo multiplico por -1. Y así me sale el inverso en color salmón, el blanco la cotización del par y luego lo divido entre 9 y tengo un indicador de amplitud. Gracias a la amplitud del mercado, digo, el euro esta semana ha subido un 0,78 y el dólar un 0,46. Y así saco todos los cambios semanales y construyo un gráfico en base a 1 y desde el 2014 pues vengo cogiendo y cada semana pues le aplico el cambio semanal. A 1 pues empezó cayendo, ¿no? Pues cojo como si fuera una cotización y ahora lo que tengo que es, pues, fijaros, el euro pues ha perdido fuerza, se está debilitando, el dólar se está fortaleciendo, largos de dólar, cortos de euro. Ahí tenemos el GBP está ganando fuerza, aunque no de una manera decidida. El yen está fuerte. Compramos yenes, vendemos euros. Compramos dólares, vendemos euros. Compramos yenes, vendemos New Zealand. ¿Veis? Debilidad, debilidad en el Aussie y en el New Zealand. Fuerza en el yen. Debilidad en el CAD. Ahí tal. A veces no es claro, porque hay rangos y demás. Pero sí que la debilidad pues contrasta a veces con la fuerza. Fijaros, el GBP, el GPA, perdón, el yen y, por ejemplo, el SEK, la corona en debilidad.
Esto ayuda en el trading a corto plazo, ¿veis? La amplitud del mercado nos ayuda en todo. Es una manera de ver el mercado desde un microscopio, ¿no? Y en general, los indicadores de amplitud pues nos ayudan a todo ello, a entender un poco las circunstancias, bueno, que componen los índices. Otro punto en que nos puede ayudar la amplitud del mercado. Estoy yendo así de prisa, pero fijaros, nos vamos a la parte de swing táctico, ¿vale? Una vez más, la amplitud del mercado nos puede ayudar en el proceso operativo. Ahora hemos tirado de Weinstein. Y ahora podemos tirar de Elder. Ahora podemos tirar de Elder, Vivir del Trading, un libro, bueno, está bien, tiene cosas interesantes, pero hay una cosa que a mí me gustó, que era, él le llama el sistema de la triple pantalla. No sé dónde lo tiene por ahí. Luego explica, como es psicólogo se nota, explica todo desde un punto de vista psicológico que está francamente bien. Pero luego, pues bueno, pues entran tópicos y tal, pero sí que es cierto que hay un sistema, no sé dónde lo ponía. Bueno, es igual, durante el libro él habla de una cosa que es el sistema de la triple pantalla. Yo creo que por aquí él lo debe de incorporar. Bueno, es igual. El tema es que es un enfoque que también parte de la teoría de Dow, ¿no? De que el mercado se mueve por tendencias, esto sería una tendencia primaria, ¿vale? Y que la tendencia se compone de impulsos y correcciones secundarias. Y luego la teoría de Elliott pues, va más allá y dice que si cogemos esto, que es un movimiento secundario de una tendencia primaria, si cogemos esto, pues esto se compondría a su vez de impulsos y correcciones, ¿no? Y si cogemos esto, pues esto a su vez se compone de impulsos y correcciones. Y a esto se le llama un comportamiento fractal, ¿no? Porque la bolsa se mueve así, sube, corrige, ¿no? En diferentes escalas temporales. Bien, lo que nos enseñó Elder a nivel más táctico es que a veces es bueno que dentro de la propia tendencia, si tenemos pues, un movimiento en tendencia con máximos y mínimos, el hecho de eliminar el ruido mediante la combinación de diferentes escalas temporales siempre simplifica el proceso operativo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues podemos coger, por ejemplo, un gráfico de 100, no sé, vamos a coger, bueno, sí, ¿por qué no? Este de aquí, vamos a poner además de eurodólar. Ponemos un gráfico como este de aquí. A mí me gusta el gráfico de 120 horas y líneas, si liquidamos mucho ruido. Luego nos ponemos un gráfico, por ejemplo, de 4 horas. Y luego por aquí pues nos ponemos un gráfico, pues no sé, semanal. Esto de aquí también es una amplitud, no tanto de un mercado, porque no estamos viendo un mercado, pero sí que es una amplitud del movimiento que compone el mercado. Ojo, porque vemos de manera amplia todo lo que es el comportamiento del precio a corto plazo. Y a nivel operativo esto es una información muy buena porque nos ayuda mucho a eliminar el ruido, ¿vale? Es súper importante. Si hacemos trading solo con una pantalla y un gráfico de 1 minuto, entonces estaremos viendo un montón de cosas y venderemos, compraremos, tal, haremos 1000 trades para ganar miseria. Y luego, como para ganar miseria querremos más, vamos a montar unos lotes de un riesgo inasumible para la mayoría, hasta que algún día nos olvidaremos de ejecutar el stop o no por lo que sea nos quedaremos abiertos y vamos a palmar el 50% de la cuenta. Y eso es lo que tanto gusta a los market makers, porque al final pues viven de eso, ¿no? En cambio, si
tenemos una perspectiva un poquito mayor, reducimos un poquito la codicia, reducimos por lo tanto el tamaño de la posición, buscamos un poco la estrategia en los puntos de verdad del precio, ¿veis? Esta resistencia que vemos aquí, en todo este patrón que vemos en 4 horas, pues ahí lo vemos en semanal, ¿no? Y vemos este soporte-resistencia, pues más o menos en la zona del 1.15 el precio, pues por aquí tiene un nivel importantísimo. Bueno, pues es normal que estamos viendo pues una zona muy interesante, que si el precio consigue estabilizarse, pues puede tener un buen tramo alcista, ¿no? Y por lo tanto, como la información de verdad del mercado es la información de largo plazo, de la primaria, pues lo que nos decía Elder en la triple pantalla es que en un mercado alcista, después de las correcciones, entráramos y que el mercado alcista lo podíamos ver en una escala superior y luego pues en una escala inferior, por ejemplo, del semanal al diario, podíamos entrar, ¿no? Cogiendo un poco este símil, pues bueno, yo lo he intentado aplicar de diferentes formas. La primera es esta, que es meterme 3 escalas temporales, una la semanal, indiscutible, para ver el mercado de verdad, ¿no? Esto lo ves, lo analizas, tal, y luego te lo pones a la derecha para siempre tener presente allá donde estás. Y luego me pongo 2 escalas temporales. Una me gusta para gestionar la salida y para ver pues, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Al final, que estamos viendo en el eurodólar, pues este soporte, que es esta línea marcada de aquí, ¿vale? Y luego lo que estamos viendo, pues, bueno, pues que aquí el precio le está costando en esta zona, que está perdiendo una zona de aceleración y que en este punto de aquí, pues fijaros que está corrigiendo más o menos la mitad. Por aquí podría rebotar. Si rebota, tenemos un trade hacia arriba. Si no rebota, en este punto de soporte, si rompe esta línea, es decir, si el precio va consumiendo otra vez en busca del soporte y vuelve a rebotar desde este soporte, pues ahí tenemos otro trade con un stop por debajo de estos mínimos. Si pierde estos mínimos, pues adiós, ¿no? Entonces, el mercado entraría en debilidad. Pero hay que ir rastreando un poco estos elementos. Esta información que estamos viendo aquí, pues lógicamente tiene, pues yo creo, ¿no? Tiene más sentido cuando lo estamos observando de una manera más amplia, ¿veis? Este no es el típico indicador de amplitud, es discutible. Yo le llamo indicador también de amplitud porque no sería de mercado, pero sí sería de amplitud gráfica, que nos puede ayudar para ver de manera amplia. Luego, esto se puede completar lógicamente con esto de aquí, que es meteros varios precios y varios mercados porque nos puede ayudar. Por ejemplo, si queremos un día operar con el IBEX, ¿vale? Pues al final aquí os podéis meter el Santander, os podéis meter aquí Inditex, os podéis meter aquí Telefónica, os podéis meter aquí BBVA, Repsol y no sé, y el IBEX. Y ahí, lógicamente, pues en gráficos, no sé, de 15 minutos para seguir el movimiento intradiario. Y aquí también la amplitud nos ayuda mucho. En este caso, amplitud del mercado, porque muchas veces estamos haciendo trading con el IBEX y queremos entrar y, hombre, si, por ejemplo, vemos, ¿no? esta zona de mínimos o que el precio pierde soportes, pues el IBEX probablemente vaya detrás. Pero si queremos entrar largos en el IBEX y los índices pues están tirando los principales valores, pues hombre, es una buena señal, ¿no? Porque al final el IBEX es una media y si las empresas con más peso siguen un poco lo que queremos, pues normalmente habrá algunos valores que anticiparán la ruptura, otros que irán un poquito detrás, pero el IBEX siempre estará en medio. Por lo tanto, si algunos empiezan a tirar del carro, pues seguramente el IBEX también. Y es bueno, ¿no? Si operamos el índice, pues aprovecharnos de la información de la amplitud. Fijaros que un montón de cosas que podemos hacer. Siguiendo un poco con el tema del IBEX,
ahí con el tema del eurodólar, que os estaba explicando, en este caso, cuando tenemos un poco la perspectiva, fijaros que también trabajar con diferentes puntos de escala temporal nos ayuda mucho porque el filtrado nos ayuda a perfeccionar. Hacemos un zoom y este zoom nos ayuda a ver, ¿veis? Un poquito mejor el encuadre del precio. A mí me gusta mucho trabajar el gráfico semanal por la visión. Luego este gráfico de 120 horas y líneas es un gráfico pues muy interesante. Básicamente porque marca muy bien pues estas zonas de, ¿veis? Ahí hay una zona, por ejemplo, de resistencia. En la zona de los máximos se ha roto esta línea, ¿veis? El precio pues más o menos sigue un proceso alcista. Estamos analizando esto de aquí, este movimiento, ¿no? Entonces, si lo que buscamos es una ruptura para volver a la zona de altos con esta resistencia que está ahí, que yo creo que es el punto clave, la zona del 1.17, 40 o 50, pues lo primero que tendrá que hacer es romper, ¿no? Y desde ahí, ¿veis? Lo vemos bastante bien. El precio está intentando el giro, el mínimo decreciente se ha recuperado y ahora el precio nunca debería de perder el 50% del movimiento. Si el precio corrige desde ahí a ahí tenemos un trade con stop, por ejemplo, y si rompe este nivel, pues una opción de añadir. Y si el precio rompe este nivel y va a buscar esta línea, no os preocupéis, se va a corregir y el trade lo tenemos ahí. Es decir, que también la amplitud nos da una posibilidad de la escala propia temporal ver de manera amplia el precio y la amplitud del mercado pues nos permite o bien en un índice muchas correlaciones o, como hemos comentado, pues buscar en los indicadores, en los sectores, bueno, pues una información muy buena porque nos ayuda a ver el mercado de manera amplia y, por lo tanto, poder comprender si el mercado es más o menos sano. Si el mercado está sano porque muchos valores acompañan el movimiento central del índice, pues significa que probablemente habrá continuidad y significa también que los movimientos a corto plazo serán más duraderos y para hacer trading más táctico pues irá bien. Y si no, pues el movimiento táctico va a costar más, las tendencias serán más cortas y por lo tanto hay que reducir el riesgo porque al final a lo que nos dedicamos pues es a eso, a gestionar. Entonces, para terminar, Alex, ¿cómo preparar la semana? A ver, es cierto que probablemente te daría un mal consejo si te dijese, pues no sé, ¿no? Que ahora todo lo que es la amplitud del mercado y demás, pues lo hago mensual, ¿no? Pero también es cierto que durante mucho tiempo pues lo he hecho semanal y demás. Yo creo que al final es como todo, cuando coges muchos hábitos, pues hay cosas que por repetición coges comodidad y es más fácil, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces las cosas hay que hacerlas, ¿no? Para coger este buen hábito. Lo que sí te puedo decir es que a mí normalmente la manera de trabajar, fíjate, me la encuadro en el espacio de trabajo, ¿vale? Cómo quiero operar las opciones, si miro las correlaciones, luego value investing, scalping, ¿no? En la parte de scalping, pues para poder atacar encima del precio si es necesario. O normalmente hacemos más swing y miramos si seguimos el precio. Y aquí el análisis. Y dentro del análisis sí que es cierto que esta no es mi plataforma, es una que tenemos para la formación y tal, pero bueno, lo digo porque aquí no tengo apuntes un poco chorras, ¿no? Pero yo lo tengo ahí porque realmente en las notas, ¿vale? De todo lo que es el trabajo, tú vas buscando, ¿vale? Te vas haciendo en todo lo que es las posiciones, pues vas buscando cosas, te vas haciendo radar y tú vas haciendo anotaciones, ¿no? De los valores que tú quieres, pues te pones el gráfico, luego me gusta mucho mirar si hay deuda, si no hay deuda, cosas así que puedan afectar, entender las cosas. Y sí que es cierto que el fin de semana pues vas viendo un poco
Si hay oportunidades de acción, por ejemplo, ahora que ves que el mercado arranca, pues este fin de semana miraré las empresas de oil and gas. Luego miras las posiciones abiertas, si tienes que cambiar los stops en la parte de swing estratégico de largo plazo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, pues, no sé, coges y haces un seguimiento de las posiciones y tienes que, pues, imagínate, ¿no? Tienes que coger y mover el stop, ¿no? Si tienes que ponerlo en el break-even, etcétera, etcétera. Vas evaluando un poco posiciones abiertas, la estrategia, ver un poco los índices y sobre todo pues buscar en aquellos sectores como ahora, por ejemplo, oil and gas, que ves que están fuertes, pues ahí pues busca si hay oportunidades. Como el presupuesto es base para controlar las emociones y el riesgo, pues no te puedo negar que hay veces que por más que quieras no puedes. Nosotros siempre tenemos que mirar porque aparte de traders, pues bueno, pues tenemos que estar al día del mercado, ¿no? Pero hay momentos en los que el presupuesto manda y si el presupuesto lo tienes cubierto y el mercado no tira como para poner stop break-even, pues no puedes hacer nada más que tocar tus posiciones, ¿no? Pero sí que el fin de semana es coger el gráfico semanal, coger mercados, ver amplitudes y buscar en sectores o mercados fuertes valores que puedan liderar, ¿vale? Todo lo que es trading más táctico de corto plazo, te aseguro que el fin de semana no hace falta prácticamente mirar nada. ¿Por qué? Pues porque lo que te sirve es el análisis general de los activos, ¿no? Miras el bono, miras el oro, miras las divisas. Bueno, intentas tener una visión general de los máximos, de los mínimos, no sé, de las noticias. Pues ahora miraremos un poco los resultados de los bancos. ¿Qué input te da eso, no? Porque al final, si crecen los beneficios, pues las bolsas van a tirar hacia arriba. Cuando los analistas empiecen a ver profit warnings, pues empezarán a protegerse y probablemente eso repercuta en ventas, ¿no? No sé, al final a veces nosotros pensamos que el mercado va a caer porque sí. Y cuando cae es porque los analistas que mueven dinero de verdad, pues lógicamente empiezan a ver que esto pues no va a tener continuidad. Y pensad una cosa, que los value investors compran una acción y se quedan a muy largo plazo, pero tampoco son la mayoría. La gran mayoría son analistas fundamentales que no miran las valoraciones. Lo único que miran es esto va creciendo en beneficios, pues compramos. Y cuando cambie la dinámica, pues van a salir y como hay tanto dinero, pues es lógico que también se generen movimientos bajistas. Así que, no sé, yo creo que el fin de semana tiene que ser más una jornada de reflexión, de entender las cosas. Cuando pasa el fin de semana y estás en el mercado, lo que tienes que hacer no es pensar, es asignar capital, gestionar los riesgos y luego, si el mercado te permite, pues meterle caña. Y si no, pues estar tranquilo. Bien, sí, vamos a ver si tenéis más preguntas por ahí. Berto, dices, ¿esos máximos y mínimos son del año anterior o de qué periodo? Del año actual. ¿Y por qué lo hago del año actual? Porque con el tiempo me he dado cuenta de que existe una extraña obsesión en el mundo de la inversión con el resultado anual, porque los gestores al final tienen bonus anuales y lo único que les interesa es el performance anual. Entonces, me gusta, pues no sé, analizarlo anual. Lo podrías hacer del periodo que tú quieras. Se podría hacer de los últimos 12 meses, por ejemplo. Hacerlo dinámico. De hecho, hoy en día nosotros trabajamos con el Google Finance y te puedes hacer una formulación que te recoja el dato de cierre del día que tú quieras. Y ahí te puedes hacer, por ejemplo, lo que hago de 12 meses siempre corridos, ¿no? Así tendríamos de los últimos 12 meses la información, en lugar de hacer de año vencido. Y me parece que esta pregunta, bueno, pues es de esas cosas que me gustan los webinars, que a veces son cosas que no se me han ocurrido y creo que tiene todo el sentido de hacerlo así, porque antes no lo hacía, pues porque lo tenía que hacer a mano, pero ahora con esta formulación, pues igual lo cambio, fíjate, porque me parece que tiene más sentido hacerlo de los últimos 12 meses,
sobre todo porque los primeros meses del año pues, es una información poco, no sé, hay pocos datos, ¿no? Así que gracias. Ricardo, dices, pero al igual que algún índice americano está subiendo y los índices europeos están en una distribución, ¿de qué sirve fijarnos en los índices americanos, pudiendo ser que también marquen una divergencia con su hermano americano? Yo te puedo decir una cosa, Ricardo, y es que siempre me he fijado en todo y siempre me fijaré en todo. Estoy viendo que hay gente que hace 2 o 3 años que está en el mercado, que están comprando acciones americanas, comprando a crédito acciones americanas, están comprando las Facebook, Google, famoso GAFAM o como le llamen, y todo el mundo está incluso negando cualquier opinión discordante respecto a eso. Y es cierto que las cosas pueden durar tiempo, pero hay una cosa que nunca va a cambiar en esto, y es que esto sube y baja. Y si tú compras barato, pues más o menos te proteges. Por eso el value investing te dice el margen de seguridad, y por eso Warren Buffett pues es el más rico del mundo, porque le ha importado un comino todas las modas de los últimos 60 años. Lo único que le ha importado es comprar barato. Y esa es la única convicción. Porque es cierto que si hacemos un trading más táctico, pues al final compras Amazon como si compras el eurodólar, como si compras, pues no sé, el futuro del CO2, ¿no? De los derechos de contaminación que también cotizan. Entonces, al final es un precio y te pones ahí. Pero si no utilizas una estrategia así, cuidado. Y cuando eres más, digamos, avanzado, profesional, pues tampoco utilizas las acciones para hacer este tipo de trading, con lo cual, pues entras en el Nasdaq buscando una dinámica y ya está, ¿no? Pero ir detrás de una acción porque sube mucho y tal, yo ahora no sé lo que va a pasar los próximos meses. Pero cuando cambie la tendencia, todo este séquito, en España no tanto, pero en Estados Unidos hay un montón de gente que no se les puede decir nada, porque es como, bueno, pues esta burbuja, llámale así, pues evidentemente es indiscutible. Y la gente no va a entender de razones, lo único que entiende es que su bolsillo cada vez está más lleno. Pero cuando gira la tendencia y uno dice, no, yo sabré salir. Sí, la primera corrección pensarás que es una corrección. Y cuando ha caído un 40%, pues pensarás, rebote y vendo. Y luego no rebota y vende, ¿no? Entonces, si estamos en los niveles de más peligro de la historia de la bolsa, pues me imagino yo que el descalabro pues, va a ser directamente proporcional. Y yo te voy a decir una cosa, probablemente nos estemos perdiendo a corto plazo algún dinero, pero yo en el descalabro no voy a estar. Y ese es lo único que me importa, porque lo demás pues está bien y quizás las cosas esta vez sí son diferentes, pero yo creo que no. Entonces, bueno, pues hay que esperar. Como bien sabes, hemos intentado ponernos cortos sin éxito en 2 o 3 ocasiones, hemos perdido poco, y seguiré haciéndolo. No me importa perder poco. Si de hecho cada 10 veces 4 fallamos, ¿no? Pero, bueno, intentaremos aprovecharnos de esta absurdidad porque por más que sean empresas extraordinarias, que lo son, nada es eterno, ni el crecimiento de los beneficios y sobre todo nada es, no todo es justificable, ¿no? Por eso no tengo ningún interés de ir detrás de los precios. Al contrario, intentaré ir de frente cuando esto se hunda. ¿Cuándo? Pues no lo sé, pero eso es lo más fascinante de este trabajo, ¿eh? Que las cosas cuestan tanto que motivan un montón. Alex, nos comentas, yo lo hago semanal sobre el Dow Jones US, pero no sé cómo hacer una lista de todas las empresas que cotizan en España. En Investing sale todo muy mal ordenado, únicamente se ven claras las del IBEX, Medium y Small. Ya, ese es el problema, Alex. Por aquí tienes un a ver, escáner, y en este escáner tú puedes hacer auténticas virguerías. Yo te recomiendo, si tienes la plataforma, que creo que sí, Alex, puedes preguntar a Juan Ramón, que es nuestro especialista de tecnología, y te explicará muy bien cómo funciona el escáner.
pero aquí puedes escanear por tipos de productos, acciones, tal, luego puedes hacer por países, ¿ves? Y te puedes hacer una búsqueda personalizada de los mercados que tú quieras, ¿vale? Puedes filtrar por industrias. Aquí en los sectores, por ejemplo, pues ahí tienes todo lo que son los diferentes sectores. Te puedes ir a Basic Materials, las industrias, pues ahí tienes químicas, minas, etcétera, ¿no? Bueno, es ir buscando oil and gas, ¿no? Por ejemplo. Las que están muy bien ahora es Exploration and Production. Y aquí pues te vas haciendo el escáner y vas buscando, puedes buscar datos fundamentales, etcétera, exportarlo. Bueno, pues te busca un montón de cosas. Yo te recomiendo que hables con él porque los escáneres funcionan bien. Pero es el trabajo de buscar, claro, hay que rascar. María Ángeles, dices, ¿por qué algunas acciones alcistas, cuando corrigen, vuelven al soporte de medio y largo plazo? Bueno, pues porque el mercado está débil, ¿eh? Esto en Wall Street no pensarías así. Ahora sí, porque el mercado está débil. Es que no es fácil. Fíjate, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que hemos conseguido las empresas, te estoy hablando, ganar dinero en los últimos años, ¿vale? Hemos conseguido ganar pasta en las empresas y el mercado está igual. Y con una caída tremenda, ¿no? Del 38%. Es decir, esto no es normal. Y venimos del 2010, o sea, y venimos del 2008, si me apuras, ¿no? Todo esto no es normal, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que con un negativismo del mercado. Al final, el mercado lo mueve el dinero que hay detrás de él, ¿no? Y cuando pues, la gente lee la expansión o el Wall Street Journal y ven los fondos tecnológicos que suben, pues compran fondos tecnológicos. Y, por ejemplo, y mueven mucho dinero, es que son estos los que mueven dinero. Fijaros, nosotros, por ejemplo, con el tema de los fondos queremos combatir contra estas cosas, porque igual que los CFDs, pues se explican cosas que no son, en los fondos pues igual, porque lo que cogen es el Morningstar, los fondos más rentables de los últimos 5 años, y cogen las categorías más rentables y hacen una propuesta de decir, mira, usted con estos fondos ganará pues un 15% al año. Y dices, hombre, a toro pasado todos somos muy espabilados. Pero comprar ahora el Pictet Robotics o comprar ahora el no sé qué Technology, hombre, sinceramente no lo veo. Igual suben un poco más, pero cuando giren luego, ¿qué? Ya pasó en el 2000, pasó en el 2008 y pasó en el 87, pasó en el 98 y pasa toda la vida. Porque esto es el mercado. Entonces, nosotros intentamos comprometernos con una filosofía de inversión y ser consistentes en esa manera, porque habrá años mejores y años peores. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? A partir de ahí, pues claro, las cosas siempre cambian, pero es cierto que ahora mismo ganar dinero en este mercado, pues hombre, es complicado, no te puedo decir que no, ¿eh? Afortunadamente nosotros lo hemos hecho, pero tampoco ha sido nuestra época más feliz, ¿no? Porque cuesta, pero bueno, es lo que tiene la vida en general, ¿no? Todo lo que importa cuesta. Pero seguro que vendrán épocas mejores, ¿no? Y trataremos de aprovecharlas. Al final de todo este tiempo, donde se ha hecho, el dinero se ha hecho aquí y el dinero se ha hecho aquí. Lo demás ha sido no perderlo, el mérito, al menos en nuestro modelo. El mérito ha sido, bueno, aquí también algo. El mérito ha sido básicamente no perderlo. Y eso yo creo que es un gran mérito. De hecho, desde aquí llevamos pues un 100 y algo. Y el IBEX ha subido un 20. O sea que, pero bueno, lo bueno de estas cosas es que a veces podemos decir que si los últimos 10 años han sido un desastre, pues no costará que los próximos 10 años probablemente sean mejores, ¿no? Y eso es siempre un alivio.
para los que somos optimistas. Pero es normal, María Ángeles, el mercado por norma general siempre es complicado, pero esto no es normal tampoco, ¿no? Estará en Black Bear, Robinson, lo tienes en nuestra página web, como siempre, ahí, ¿vale? En esta pestaña, webinars pasados, aquí lo tienes. Carlos, nos dices, en tema de Forex y demás. Bueno, si quieres, puedes contactar con nosotros, ¿vale? Puedes contactar con nosotros, te puedes ir ahí si te quieres formar. Tenemos varias propuestas. Desde ahí nos dejas los datos y te contactamos, ¿vale, Carlos? Dices, Luis, ¿dónde ves rápido resultados de las empresas? ¿Hay algún agregador? Sí. Nuestra plataforma, la verdad es que, claro, ¿qué te voy a decir, no? Pero hemos intentado buscar y demás, tampoco nos ha costado mucho porque conocemos la herramienta, pero sí que la configuración que tenemos es muy, no sé, está muy bien porque ahí ves, tú puedes ver los resultados de todas las empresas en la parte value, ¿no? Entonces lo puedes sincronizar cuando tú estás analizando, te puedes relacionar las tablas y de esta manera pues puedes ver la cotización, puedes ver el gráfico técnico, hacerte notas y luego la parte de value es, ahí tienes todos los datos, tienes toda esta información y luego las tablas, te puedes hacer tablas de diferentes ratios. De esta manera tienes una información muy buena, que además es configurable y desde ahí, ves, te puedes poner todos estos datos fundamentales y te haces unas tablas en función de los datos que quieras seguir. Ahí tienes un montón de datos, uso de análisis técnico, etcétera, ¿no? Te puedes configurar como tú quieras, pero desde ahí tienes una opción muy interesante. Hay en Estados Unidos la página Finbiz con V, finbiz.com, que está bien, pero en empresas europeas no hay esa información. Por eso, bueno, pues nos gusta mucho tenerlo en nuestra plataforma. Dices, soy Manolo de Lima, Perú. ¿Qué opinas? Dicen de una gran crisis, ¿eh? Al momento siguen subiendo los mercados. Pues hombre, no sé, yo personalmente no soy muy optimista con el futuro del mundo, pero ¿por qué? Bueno, pues porque lo que están haciendo los bancos centrales pues no es correcto. Fijaros que la inflación está en los mercados, en las bolsas, en los bonos, ahora en el petróleo, pero no en los salarios. Y si no hay inflación en los salarios, no hay crecimiento real. Y si no hay crecimiento real y hay inflación, hay estanflación. Y eso es un problema. Pero bueno, dentro de eso, pues también las personas sabemos siempre superar todas las adversidades, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tampoco hay que hacer de las cosas drama, hay que adaptarse y cuando el mercado sea bajista, pues intentar estar cortos y no sé, y ver lo que pasará, porque al final uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y hay que adaptarse con las cosas que nos hacen felices. Pero sí que es cierto que crisis hay y habrá y tampoco es un drama, es al contrario, es una cosa habitual y normal, ¿no? Por lo tanto, veremos si al final hay una gran inflación o hay una estanflación o qué hay, pero sí que es cierto que la inflación está en los mercados especulativos y eso genera un desequilibrio entre ricos y pobres que es una realidad, como podemos ver, ¿no? No sé, en España, por ejemplo, pues nos hemos cargado el estado del bienestar salvando los bancos por la burbuja inmobiliaria y eso es una pena porque es un agravio comparativo. El Banco Central, ¿por qué compra deuda de Telefónica y permite a las grandes corporaciones seguir haciendo más dinero y no compra la deuda de los pequeños y las medianas empresas, ¿no? Que sería más útil? Bueno, pues porque está montado así. Xiaomi, cuando una empresa sale a bolsa y tiene que bajar tanto el precio, es que no hay mucho interés.
Me recuerda, esto suele pasar cuando se agota ya el chup chup de las OPVs. Desde luego, si algún día saco bolsa Black Bear, te aseguro que lo mejor que puedes hacer es no ir a la OPV, porque si lo hago es porque me la voy a vender bien, cara. Y eso es lo que pasa con las OPVs, ¿no? Que la gente no va a vender el esfuerzo de su vida a precio barato, a no ser que sea el Estado que quiera votos, que entonces sí, las privatizaciones suelen salir bien porque el Estado no va a vender caro, por norma general, exceptuando el caso de Bankia. El Bitcoin, me dices, Manuel, yo es un activo que no me interesa. Probablemente cuando esté más desarrollado sí, pero no es un activo que me interesa. Hay muchos activos. No. En el momento que salió a cotizar el futuro, más o menos comentamos en los webinars que eso probablemente llamaría al dinero profesional y que le pegarían una buena... Saldría en ventas, digámoslo finamente, y de 20.000 ya está a 6.000. Mi pronóstico eran 3.000, parecía una locura y bueno, cada vez lo parece menos. Así que no sé, yo creo que es una burbuja y que en el futuro probablemente de ahí algo salga, pero demasiada gente ganando dinero y eso siempre es un problema. Las tablas las vinculas, tú vinculas los números automáticamente a las páginas. Sí, normalmente sí. A través del Google hay una manera, no lo hago yo, tenemos un analista que se encarga de la programación y demás, pero no creo que sea complicado. Al final es coger la formulación y utilizarlo, pero desde Google Drive lo puedes hacer, no es realmente complicado. Y va bien. Yo antes lo tenía que hacer y dedicaba muchas horas y ahora es todo automático. El oro cruzará el 1360 si llega al descalabro. Hombre, debería. Yo desde luego lo tengo ahí. Es cierto que el otro día entré y al final me saltó el stop. Pero bueno, tenemos alguna minera. Es raro que esté cayendo y tal. Pero bueno, mientras esté débil, pues es buena señal para las bolsas, ¿no? Ahí tenéis. O sea que, de hecho, si pierde este soporte puede caer más, ¿no? Igual que la plata. Ahí están, en esta zona de ruptura, sí o no. Al final veremos si es una ruptura falsa o el precio se dispone pues para caer un poco más. O sea que veremos. Pero bueno, es buena señal para las bolsas. Luis dice, se han roto arriba. Corrección a la mitad de la ruptura y largo. No sé, yo ya te digo, Luis, el tema este de las tecnológicas, paso, sí, de claro te lo digo. Estamos interesados en algún momento en vender en corto, sobre todo Amazon y alguna más. No porque sean malas empresas, ojo, son empresas tremendas, pero cotizan muy caras y en algún momento veremos algún tipo de corrección. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Eso quiere decir que me voy a poner corto mañana? No, porque lo más normal es que suban y se puede hacer dinero, o sea que se puede entrar perfectamente en activos fuertes. Yo creo que están un poquito sobrecomprados, ¿no? Y es una cuestión, pues bueno, pues a veces hay que seleccionar activos, ¿no? Pero si entráis, vigilad, sobre todo no os hagáis expectativas de muy alto recorrido porque puede pasar de todo y lo único que es claro en este sentido es intentar no quedarse pillado en estos niveles. Pero tampoco creo que sea o sea, no sé, en 2008 los bancos estaban para quebrar o en 2000 las tecnológicas no valían ni un euro, pero hoy en día es indudable que son empresas que valen un porrón y eso es la gran ventaja, que simplemente están caras, ¿no? Ojalá corrijan y las podamos comprar, porque ese sería fantástico. Alfonso dice, ¿cómo está la política en España? ¿Subirá? Pienso que influirán las inversiones extranjeras.
Bueno, siempre influye, pero bueno, a veces las cosas se van solucionando bueno, yo creo que al final hay muchos temas en todo este el proceso político y demás, pero al final la economía es lo que la economía es lo que empuja todo hacia arriba y los resultados. Y bueno, durante una época aquí en Europa se ha hecho medianamente bien, al final han inyectado liquidez, no es de la misma manera que en Estados Unidos. Pero bueno, veremos. Yo, desde luego, los precios son suficientemente buenos y tampoco creo que la economía española vaya tan mal, ¿no? Hemos tenido algunas circunstancias, pero bueno, yo creo que el IBEX ahora mismo no va a ser la alegría de la huerta, pero sí que es cierto que con la sobreventa que lleva, pues bueno, pues puede tener margen de un buen recorrido, ¿no? Pero a corto plazo sí que es cierto que los índices americanos pues están más fuertes y si no, pues el Forex, que es un mercado extraordinario para hacer trading a muy corto plazo. Ernesto, dices, a mí me liaron a principios de año para comprar el Pictet Robotics poco antes de empezar el máster. Estoy esperando recuperar, pierdo un 6,5% para venderlo. ¿Crees que debería vender ya? Por otro lado, si pega un bajón el Nasdaq, ¿no le acompañarían todos los demás índices? Sí. A ver, en principio no tiene pinta de, ahora a corto plazo, de pegársela, ¿eh? Porque hay muchos sectores que están intentando romper, ya lo veis, ¿eh? Ahí el Dow Jones está absolutamente on fire. Y eso es buena señal, pero claro, hay que vigilar con estas cosas. De hecho, el día 19, a mí veréis, hay muchas similitudes, ¿no? En nuestra manera de pensar y lo que nos va a contar Azvalor. El próximo día es cierto que ellos son value, ¿no? Nosotros tenemos otras, bueno, pues otros defectos y otras virtudes. Pero hay cosas que en la manera de hablar, cuando hablas con alguien y piensas pues un poco igual, ¿no? Que esta justificación de precios caros se debe a que los bonos pagan cero y que eso pues genera una elasticidad muy elevada, porque si suben los tipos muy rápidos, pues podemos tener un 30-40% de caída provocado por simplemente la mejor rentabilidad de los bonos en algunos valores y que hay valores tradicionales muy baratos y que hay modas en empresas que cotizan a precios absurdos, ¿no? Y son cosas que son de cajón, pero bueno, hay que plantearlas. Y luego, pues a veces hemos hablado con gente de BNP Paribas o gente de Santander y tal, que mueven un montón de millones porque son gestoras enormes y te das cuenta de que dicen cada absurdidad que no veáis. O sea, el año pasado hicimos una conferencia en un foro con expansión y estaba Gisela y yo. Y estábamos con Goldman Sachs y con Santander Asset Management. Y nos podéis imaginar la ilusión que nos hacía tener el cartelito, ¿no? Goldman Sachs, Santander Asset Management y Black Bear. Y para nosotros era como un sueño culminado, ¿no? Pero como somos así, pues en el debate pues explicaba la chica del Santander, pues explicaba pues bueno, pues que los fondos siempre subían y que había que comprar y que no había burbuja en los bonos porque el dinero estaba ahí, que siempre se comprarían bonos. Bueno, lo de siempre, compren nuestros fondos y no los vendan, que hay que comer, básicamente. Entonces, en la explicación, pues hombre, hay cosas que son ciertas, pero otras que no, como por ejemplo que está bien, ¿no? Que los fondos ingleses estaban en máximos. Lo que pasa es que se descuidó un pequeño detalle, la del Santander, que era que la libra se había pegado una torta al 35%, es decir, digámoslo todo, ¿no? Bueno, el caso es que después de contradecir varias opiniones que estaban muy enfocadas pues a eso, a compren los fondos del Santander que están muy bien y ganarán todos mucho dinero, pues al final, como nosotros no pagamos y el Santander sí, nos vetaron. Decían, oye, yo pago un dinero para vender mis fondos, si vienen estos de Black Bear que dicen cosas que no pueden decir, pues no pago. Y entonces nos vetaron, ¿no? Y entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora seguiremos haciendo webinars y,
y ya está. Es un poco la historia. Yo creo que hay un artículo en OK por ahí de esto, ¿no? Pero bueno, no sé, estas cosas hay que entenderlas porque esto funciona así. Y entonces creo que es bueno transmitir estas ideas porque al final ser independiente significa eso, transgredir un poco la norma y ir a nuestra bola y el que se apunte, pues intentar simplemente hacer las cosas bien y ya está. No tiene más historia. Pero sí que es cierto que si todos entran otra vez en la vorágine de comprar y demás, pues probablemente puedas recuperar el capital, pero sí que lo valoraría de salir, porque la literatura detrás del Pictet Robotics es muy buena, pero claro, los precios son caros. Pero vaya, si quieres que te echemos un vistazo a los fondos, lo podemos hacer sin ningún compromiso. Ya lo sabes. Nosotros encantados. Alfonso dices, pienso que la política, entre otros, es lo que más habrá influido. Además, pienso que el IBEX absorbe las malas noticias, pero las buenas le cuesta más. Eso, Alfonso, es un tema que pasa hoy. Por eso te digo que a veces uno tiene una perspectiva, pero en 2005, 2006, 2007 era al contrario. El mercado español era el mercado que todos querían invertir y era así. El mercado siempre tiene estas cosas. Lo que hoy está en el cenit y en boca de todos y es la gran envidia de los mercados, pasa a ser luego el villano más grande de todos, ¿no? Que es siempre las modas. El inmobiliario, pues ahora ya no. Las tecnológicas, ahora ya no. Y siempre pasa así. Cuando el mercado capitaliza más por inmobiliarias, pues son las que más caen. Cuando las grandes compañías del mercado americano son las GAFAM, pues nada bueno va a pasar en las GAFAM. Porque cuando algo está en boca de todos no tiene ningún sentido. Ya es un pescado que no interesa comprar, está caduco. Entonces, bueno, es cierto que el mercado americano es un mercado más tendencial, entra más dinero, es un mercado mejor para invertir. Tendremos tiempo de entrar. Igual que las divisas son un instrumento muy bueno. Ahora, con el IBEX, pues es cierto que los resultados, el ratio de acierto falla más, tienes que estar más comedido a la hora de entrar, es cierto. Pero hay muchas alternativas. Sobre todo, aquí la cuestión, Alfonso, es si operas en largo plazo y buscas acciones, la perspectiva tiene que ser, yo creo, de 2-3 meses máximo en el mercado americano. En general, otra cosa es que en oil and gas, por ejemplo, es lo contrario. Y si buscas un trading a muy corto plazo, pues al final ahí ya todo esto no sirve de nada porque lo que te interesa es una tendencia y ya está, ¿no? Por eso todo es matizable, con lo cual no hace falta tampoco obcecarse con el IBEX, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero quiero decir que las cosas son cambiantes y, no sé, a mí me gusta ir en una dirección y ya está. Y de hecho, ¿cómo se diría? La gran paradoja es que yo, cuando empezamos BlackBerry, operaba en el mercado americano solo y como la gente de aquí pues normalmente invierte más en el mercado español, pues bueno, pues al final cambié y ojalá no lo hubiese hecho. Pero no pasa nada. Si al final tampoco creo que hubiese ido muchísimo mejor. Es decir, no sé, a veces nos motiva más el dinero que la operativa, ¿no? Y se trata de ir sumando. Pero vaya, que sí que es cierto que ahora mismo el mercado español, pues lógicamente no es el mercado más alegre de todos, eso está claro. Dices, ya no volviste a hablar de Musk y sus parientes, nos dice Jesús Bañuelos. Sigo pensando lo mismo, Jesús, es que no me importa decirlo. Yo, en esto de a veces decir, yo me equivoco 4 veces de cada 10, 4, y no me importa decirlo, porque es normal. Yo he dicho que me pongo corto en Tesla porque creo que habrá un problema y sigo pensando lo mismo. Eso no quiere decir que pase. Es más, ojalá no pase nada negativo y me tenga que comer mi opinión, porque significaría que no ha habido ningún problema para nadie. Pero pienso eso, no considero que no puede valer esto lo que BMW. Esto para empezar. Y luego, pues, bueno, pues cuando haya realidades, es que no tengo ningún inconveniente de reconocer que me he equivocado. Ninguno. Porque me equivoco, de hecho, 4 de cada 10 veces. Y a veces más. O sea que no me supone ningún problema. No estoy aquí para acertar ni vivir del ego. Estoy aquí para gestionar los riesgos, para hacer las cosas bien y para poco a poco dar pasos adelante. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es un maratón y a veces un Ironman.
José, dices, ¿no le parece preocupante el apalancamiento de la curva de rentabilidades de la deuda de USA? Sí, mucho. Francisco, me comentas, te conozco desde que viniste a Sevilla con estrategias de inversión, hablé personalmente contigo. No sabía que habías escrito un libro. ¿Te importaría hablarnos un poco de qué temas tocas en él? Bueno, rápidamente, si quieres, la verdad es que estoy sorprendido de que, bueno, sorprendido no, porque pues, le he puesto mucho cariño, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues está gustando, ¿no? Digámoslo así, y bueno, creo que es un libro que refleja muchas cosas de las que he vivido y bueno, básicamente el libro pues a ver, bueno, eso está ahí, ¿no? El libro básicamente tiene tres partes, una psicología vía anécdotas y luego pues habla un poco de análisis y luego de operativa, ¿no? Da como unos consejos y una base. Y además he intentado que sea ágil de leer porque a mí me da mucha rabia que cuando a veces me gusta un libro leo un capítulo y cuando veo que es muy largo pues dejo el libro porque me da palo y a veces pues me cuesta cogerlo unos días, ¿no? Entonces he intentado que los capítulos sean cortos precisamente porque si te gusta el libro pues mirarás y dirás, bueno, queda poco, pues otro capítulo, ¿no? Y así, bueno, pues poderlo leer de una manera fresca. Yo creo que está bien, que te gustará. Así que nada, si te animas, lo puedes, lo puedes comprar y además, si quieres, puedes buscar ahí donde ves Profit Editorial, que es la editorial, y desde ahí tienes un poco el comienzo, ¿vale? Aquí lo puedes leer una parte en Google Books y así pues empiezas y si te engancha pues te lo compras y si no pues no hace falta. Pero vaya, de momento creo que está gustando por los inputs que tengo. Así que si te animas ya me comentarás. Me gusta mucho que me deis el feedback. Alex dices, creo que no está Juan Ramón, que no llegan los mensajes por Telegram. Ahora no está. Ahora, si les envía ahora a Alex, no, porque es viernes y los tengo ya los pobres explotadísimos y tal. Pero si no es ahora, sí está. O sea, si es ahora, mándalo el lunes, te contestará alguno de los chicos, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Y si no, dinos, porque probablemente falle algo en el circuito. Bien, gracias Jesús. Gracias a ti. Francisco dice, Francisco T. dice, mensaje para Francisco de Sevilla. No lo dudes, cómpralo. Sí me gusta. Está muy bien y además es lo menos que podemos hacer. Bueno, oye, te lo agradezco. Lo importante es disfrutarlo. Así que nada, ya me dirás, Francisco, qué tal. Nada, Alfonso también, gracias a ti. Y Francisco, antes te haré una crítica constructiva, pues te lo agradeceré, ¿vale? Bien, pues nada más, oye, un saludo a todos, pasad muy buen fin de semana, disfrutad de la playa los que podáis y los que no del aire acondicionado. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.